Buenas tardes, Marta. ¿Cómo va eso por ahí? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, óyeme, muy alegre de poder hablar contigo, porque siempre todo este tipo de entrevistas, pues como lo hacemos a larga distancia, siempre es un poco complicado. Aunque tú prácticamente estás al doblar de la esquina. Déjame presentarte a nuestros radio oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos a Marta López Loace, que es una poeta de origen español, que es profesora de Montclair University en New Jersey y es autora de Los Traductores del Viento, que fue galardonada con el International Latino Book Award, concedido entre otros a Isabel Allende y Gabriel García Márquez. Y su más reciente libro es El placer de matar una madre, un título sugestivo, y también es autora de La Virgen de la Noche, Después de la Oscuridad, entre otros libros. Y dirigió durante 10 años la prestigiosa revista Galerna, Literatura y Traducción. Y bueno, Marta, oye, me gustaría que nos hablara de tu premiado libro Los Traductores del Viento. ¿Cómo surgió y qué te interesaba expresar con este libro? Bueno, surge de una experiencia que vivimos todos aquí, ¿no? La experiencia de la emigración, del exilio, ¿no? Entonces, leí mucho sobre la crisis que implica hoy en día la inmigración para algunos países, ¿no? Y me llamó la atención que en Europa un senador de la Comunidad Europea había dado la idea de crear una especie de ciudad en Sáhara para mandar a los exiliados y a los emigrantes que no se deseaban. Y a partir de ahí dije, bueno, ¿qué pasaría si de verdad se hace esto, ¿no? Si crea una ciudad donde todos los países desarrollados mandan a los inmigrantes, a los exiliados que no quieren. Imagínate todos estos, toda esta gente que con diferentes idiomas, diferentes creencias, diferentes culturas, de repente las mandas ahí sin ningún tipo de estructura, sin ninguna preparación para encontrarse unos con otros, ¿no? Y entonces creo que esta distopia, ¿no? En donde Mateo, que es uno de los personajes, intenta que las comunidades dialoguen entre sí y lo difícil que es, ¿no? Y entonces el personaje principal es un chico que crece en esa ciudad y vamos viendo todos los problemas que implica que simplemente mandar a un montón de gente a un lugar sin las estructuras necesarias, ¿no? Sin ningún apoyo. Y cómo él va sobreviviendo eso, ¿no? Así que viene creo que de una experiencia muy vivida como inmigrante, pero también con una crisis que estamos viviendo y que creo que se está llevando muy mal, ¿no? Personalmente creo que lo que está haciendo Trump en la frontera está muy mal. Esto de separar, por ejemplo, los niños de sus padres. Eso es increíble, pero, ¿no? Pero es terrible, ¿no? Entonces, creo que nace de esa necesidad de que necesitamos sentarnos y realmente pensar bien, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con las nuevas poblaciones? Y realmente tenemos que respetarlas y tratarlas con dignidad. ¿Y qué pasaría si no lo hacemos? Y eso es la ciudad en esta novela. Si no se respeta la dignidad de cada ser humano, ¿qué es lo que pasa, no? Claro, bueno, con ese tema no me extraña que Los Traductores del Viento pues haya ganado premios importantes como el International Latino Book Award, porque es un tema lamentablemente muy actual y que lo vemos más o menos en muchas partes, ¿no? Entonces, claro, tanto aquí como en Europa es una crisis, ¿no? Vemos que en Europa muchas poblaciones, sobre todo escapando guerras, ¿no? Y llegan a Grecia, Italia, España y no saben qué hacer con ellas, realmente las ponen en lugares de verdad que son terribles también. Entonces, la novela es realmente pedirle a los políticos que seriamente se sienten a empezar a encontrar soluciones. Sí, bueno, el problema de la inmigración es parte
de las guerras que existen hoy en el mundo. Bueno, guerras siempre han existido, de allá desde los tiempos de Homero y desde antes, ¿no? Pero el problema actual es que hay más comunicación. Hay comunicación, es decir, a través del teléfono, a través de la internet, y también a través, bueno, de más barcos, más botes, aviones. Entonces, o sea, hay mucha más comunicación física y, es decir, de audio. Y entonces eso, pues yo creo que ha influido mucho en la inmigración, porque ven que pueden o piensan que pueden vivir en otro lugar. Esto está pasando así, bueno, los venezolanos. Bueno, obvio. Claro, no, obviamente que si tú tienes una familia y el país está en guerra, vas a querer que tus hijos, que tu familia esté segura, y la única manera muchas veces es simplemente marcharte del país e intentar llegar a un país seguro. Yo entiendo perfectamente eso. Yo creo que es muy natural a los seres humanos querer que tus seres queridos estén a salvo. El problema yo creo que es que políticamente no se han sentado los grandes líderes y decir cómo vamos a solucionar esto, ¿no? Simplemente siguen poniendo parches al problema, pero no realmente resolver el problema. Claro, mira, por ejemplo, en Cuba pues fue así, había una inmigración que tenía mucha ventaja porque tenía la ley de ajuste cubano. El cubano que llegaba aquí inmediatamente te estaban dando ya el Social Security, ¿no? Entonces, pero la inmensa mayoría de las otras gentes llegan ilegales, ¿tú comprendes? Una buena cantidad de gente llegan ilegales por los diversos medios de la frontera, o vienen de turistas y se quedan. Entonces, estamos hablando de este país que es uno de los receptores de inmigración, ¿no? Y bueno, Europa pasa lo mismo. Yo creo que en Europa el problema más grande todavía es que hay mucha migración de otras religiones, de gente de otras religiones, de otras culturas, que chocan más todavía con la cultura occidental. Y eso es para pensar. Yo creo que el problema es mayor. Pero en fin, las circunstancias son no muy buenas, diría yo. No sé cómo tú la ves, ¿no? Pero bueno, no son muy buenas. Y me gustaría ahora hablarte, bueno, de que tú me hablaras, mejor dicho, de tu libro más reciente, que es El placer de matar a una madre. Está situado en los años finales del franquismo, que se basa en la vida en los manicomios femeninos. Oyes, ¿te has basado en algún hecho real como surgió este libro? Sí, está basado en varios hechos reales, ¿no? Para escribir esta novela hice mucha investigación y aquí hay un gran periodista español que se llama Ángel Lara, que había hecho muchos artículos, ¿no? Había visitado muchos hospitales psiquiátricos entre el 72 y 75, los últimos años de la dictadura franquista, y informó sobre los horrores que eran esos hospitales. Y luego hay un gran psiquiatra español que se llama Enrique Duro, que también hizo mucha investigación. ¿Y a quién metían? Pues mira, no necesariamente a gente que estaba enferma, sino que metían a gente que no entraba dentro de los patrones de lo que era una mujer o una buena mujer española. Por ejemplo, metían mujeres que se habían quedado embarazadas sin estar casadas, ¿no? Por ejemplo. Wow. O a veces mujeres que sufrían de alcoholismo, entonces las metían ahí en vez de darle rehabilitación, ¿no? Entonces, a veces lo que hacían, en lugar de meterlas en la cárcel, como no eran cuestiones políticas, eran cuestiones más sociales, que no se aprobaba socialmente su comportamiento, las mandaban al hospital psiquiátrico, ¿no? Entonces, esto lo informó mucho, sobre todo Ángel Lara y este psiquiatra Enrique Duro, que cuenta historias terribles, ¿no? De mujeres que, bueno, sobre todo una mujer que yo cuento mucho esta historia, cerca de un pueblo de Almería, se queda embarazada, no está casada, y nadie le quiere dar trabajo, no puede mantener al niño, entonces le va al chico que la dejó embarazada y le pide que ayude económicamente. El chico va al alcalde, eran muy amigos, entonces el alcalde cogió
mandó a la mujer a un hospital psiquiátrico y dieron al niño en adopción. Esto en los años 64, 65, por ahí. No, que no están atrás, pues 64, te voy a molar. Claro, pero el psiquiatra se la encuentra en el 72, ¿no? 3 años antes de morir de Franco, aún en el hospital psiquiátrico, y lo único que quería saber la pobre mujer era qué había pasado con el niño. Entonces, cuento todas estas historias de todas estas mujeres que se mandaban al hospital psiquiátrico por razones que eran realmente, que no tenían nada que ver con enfermedades mentales, sino que eran mujeres que le molestaban al régimen, porque no eran modelos, ¿no? Que ellos querían un modelo de mujer española muy católica, muy de su casa. Entonces, si rompías ese patrón, y claro, mujeres, por ejemplo, gays también estaban en el hospital, no en el psiquiatra, ¿no? Entonces, todo este tipo de gente que rompía con el patrón social que querían imponer, pues se le mandaba al hospital psiquiátrico. Tú sabes que yo estoy oyendo esas historias que tú vas haciendo, tanto como los traductores del viento, que bueno, que es más, no es ficción, pero es algo que está pasando, ¿no? Pero esto que es más historia todavía, es decir, el placer de matar a una madre, todas esas mujeres que metían... yo nunca había oído eso antes, te voy a confesar, es decir, había oído muchos horrores del franquismo, pero específicamente esto de las mujeres metidas por cuestiones más bien morales en un sanatorio psiquiátrico, yo no lo había oído y a mí me parece realmente horrible. Realmente, imagínate. No, es tremendo. Y es algo que hacen en general todos los gobiernos totalitarios. Mira por qué a mí me interesó el tema. Estaba enseñando un curso y salió cómo las dictaduras, no importa de qué tipo, mantienen el poder, ¿no? Y una mujer, le dije, bueno, una es metiendo a la gente en la cárcel, sí, pero después de un tiempo ya no meten tanta gente en la cárcel. Entonces, ¿por qué el pueblo no se rebela? Y empezamos a discutirlo en la clase y una chica de Chile dice, bueno, bajo Pinochet se metían a mujeres que no resultaban agradables para la dictadura en los hospitales psiquiatras. Y después, una china, una mujer, bueno, hija o nieta de chinas, me dice, en China también, mi familia cuenta que cuando no eras una buena mujer china, lo que hacían es que te metían en un hospital psiquiátrico. Y entonces me dio curiosidad y empecé a averiguar y ahí me encuentro con un libro de Ángel Lara que había recopilado todos sus artículos sobre hospitales psiquiátricos y empieza a salir muchos de estos casos. Y luego me puse ya a hacer mayor investigación y entonces Enrique Duro también cuenta todos estos casos de mujeres que no estaban enfermas, pero que eran incómodas para el régimen. Y entonces las metían al hospital psiquiátrico. Así que parece que no importa el signo que sea, ya sea de dictadura comunista o dictadura de derechas, el hospital psiquiátrico sirvió para imponer un modelo de mujer, imponer una moral, ¿no? No tanto una política como una moral. Sí, claro. Es decir, las dictaduras generalmente necesitan un tipo de moral para tener un ciudadano que le siga la línea, ¿no? Exacto. Y estoy hablando de dictaduras de cualquier tipo, de derecha, izquierda, whatever. Entonces, claro. es uno de los modos en que ellos instauran su poder, ¿no? Y también, claro, el miedo. Y claro, lamentablemente, es decir, se sigue repitiendo todo este tipo de barbaridades que se repetían, por ejemplo, en el franquismo, que estamos hablando ya de más de medio siglo, sigue repitiéndose en distintas partes. Y entonces, esto, por ejemplo, tú me hablas de Pinochet, ¿no? Que tú estamos hablando de Chile, y tú en otra forma del franquismo. En Cuba yo oí algunas cosas de esas, pero no puedo decirte detalles, ¿no? Pero estoy seguro que en otras partes sigue pasando todo lo que, es decir, vaya contra la moral existente del régimen, ¿no? Entonces,
lamentablemente sigue pasando. Es una de las cosas que siempre a mí me asombra, de cómo el ser humano siempre tropieza 2 veces con la misma piedra y sigue tropezando, porque son cosas que siguen pasando por infinidad de años y décadas. Pero bueno, oye, ahora quieres hacerte otra pregunta. Es decir, tú eres una escritora, es decir, que tienes libros muy poderosos, ¿no? Pero además de eso eres profesora universitaria. ¿Y cómo te sientes tú en tus clases cuando te alejas de ese mundo tan trememundo que tienes en los libros, que son reales, ¿no? Pero bueno, las clases son más suaves. ¿Cómo te sientes en tus clases? Claro que la verdad que me ayudan mucho, ¿no? Porque, bueno, yo traigo temas que me interesan y además enseño en 2 departamentos muy diferentes. Enseño en el departamento de literatura española y latinoamericana, y ahí enseño literatura, y es muy refrescante porque es un poco más suave que, digamos, que el otro departamento que enseño son problemas de género, ¿no? Y ahí es muchas veces, muchas chicas traen cosas que ocurren, que les hacen a las mujeres en Pakistán, en Yemen, que son verdaderamente muy duras. El departamento de literatura, como enseño muchas veces la vanguardia, cómo se rompe la poesía, sobre todo en los cursos de poesía, cómo en la vanguardia revoluciona el lenguaje poético, es un poco más, digamos, más intelectual y más suave, sobre estética, y la verdad que me ayuda mucho, y las discusiones con los estudiantes pueden ser muy interesantes, ¿no? Y realmente me hacen pensar más allá, ¿no? Pero bueno, en las otras clases que tú tienes me dice que son de cuestiones de género. No vi muy claro eso. Bueno, el departamento de género trata, por ejemplo, cómo se trata, qué es ser mujer en Yemen es muy diferente, o qué es ser un hombre en Yemen es muy diferente, por ejemplo, a qué es ser hombre o mujer en los Estados Unidos. No, imagínate, la diferencia. Exactamente. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que culturalmente, históricamente, nos ha llevado, digamos, a creer que ser mujer es esto en los Estados Unidos, o ser hombre es esto en los Estados Unidos, y sin embargo en Yemen no, es totalmente diferente, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí también discutimos cómo las dictaduras, sean del signo de que sean, quieren imponer una idea de esto es ser hombre o esto es ser mujer, y por lo general las dictaduras quieren imponer una forma de ser hombre muy militar. Los hombres tienen que ser muy agresivos, porque los están preparando para ser soldados, más que nada. Las dictaduras quieren soldados, ¿no? Y entonces, como las democracias, no, la verdad, es otra, se entiende la masculinidad y ser hombre totalmente diferente. Bueno, tú sabes que estás hablando, por ejemplo, las dictaduras, pero entonces están las dictaduras tipo franquista, una dictadura de derecha, la de Pinochet, con las dictaduras religiosas, porque en Yemen lo que hay son dictaduras religiosas, ¿no? Claro, pero hay muchos puntos en común, tanto de la derecha y de la izquierda. No, claro, no, los puntos en común es que tienen que seguir una línea, porque el que sale de esa línea no está mucho tiempo fuera de la línea. Entonces, hoy en día, te voy a decir, vamos a suponer, óyeme, hace 50 años atrás o 40 años atrás, uno no tenía muchas de las noticias. Yo siempre sí había uno que el que leía un poco más y eso sabía un poco de barbaridades que pasaban por ahí en el mundo, es decir, oriental, ¿no? Pero, es decir, no llega al detalle que uno ve, entiende, de mujeres apedreadas por una bobería que hicieron. Bueno, eso sale y te salen las fotos y eso, y entonces el nivel de visión es muy diferente del que teníamos hace años atrás. Y óyeme, Marta, bueno, la entrevista es muy interesante, todos estos temas, pero ya casi se nos está acabando el tiempo y quisiera que me hablaras de tus proyectos futuros.
Entonces, ¿qué nos aguardan? ¿Qué tienes en mente ahora? Bueno, ahora estoy escribiendo otra novela que se llama se titula Los mirlos también cantan de noche. Y trata sobre la verdad, el nuevo problema, no es un nuevo problema, es un problema enorme sobre la violencia en la cultura moderna, ¿no? Como por ejemplo, en Estados Unidos alguien puede coger un arma y meterse en una escuela y matar, yo qué sé, 20 niños, ¿no? Como pasó en Sandy Hook. O en México, todo esto que está pasando en la frontera, ¿no? Entonces analizo, en la nueva novela, a través de uno de los personajes, se analiza cómo hemos llegado a normalizar mucha de la violencia, que hace unos años diríamos, esto es imposible, en un país que está en paz, en un país desarrollado, en un país demócrata, nunca se aceptaría ese nivel de violencia. Y sin embargo, a través de las películas, de los medios de comunicación, de los juegos de vídeo, hemos normalizado tanto la violencia que nos parece ya casi normal, ¿no? Entonces, esto pasa y sí, nos horrorizamos por 5 minutos y al día siguiente ya todo sigue igual, ¿no? Entonces, ¿cómo hemos normalizado a través de los medios de comunicación un nivel de violencia que hace 50 años sería totalmente imposible? La novela intenta analizar eso a través del personaje principal. ¿Por qué y cómo hemos llegado a este nivel de aceptación de violencia, ¿no? Esa es mi opinión. Es decir, los últimos 30 años, para hacer corto, quizá un poco más, han salido toda esa cantidad de programas televisivos que hoy en día, bueno, también no solo se pasa por la televisión, sino por todas esas películas de Netflix que las encuentran también, donde la violencia es normal, donde matar a 8, 10 gente, eso es normal, todos esos problemas. Y esos, imagínate, las nuevas generaciones están viendo eso y dicen, esto es normal, ¿tú lo comprendes? Claro. Eso es nada. Está dentro de la cultura, es algo que ya no nos choca y lo vamos aceptando sin darnos cuenta. Y ya uno pone las noticias y ve que sí han matado y ya no nos choca ni siquiera, ¿no? Que alguien coge una pistola y mate 3 o 4. Sí nos choca si sube a 20 o 30, pero antes eso de 3 o 4 ya nos chocaba. ¿Cómo es que hemos ido normalizando los niveles de violencia tan altos, ¿no? Como estos? Y yo creo que es que muchos de los medios de comunicación nos han insensibilizado hacia la violencia. Sí, exacto. En los últimos 30 años, ver una película donde maten a media docena de gente, eso es normal. Entonces, incluso si no hay matanza, la película no tiene mucho choque, ¿no? No atrae mucho, ¿no? Sí, es así. Y ahora los videojuegos están aún peor. Una muchacha hizo toda una presentación sobre los videojuegos que yo no sabía y me quedé, la verdad, con la boca abierta, el nivel de violencia. Sí, no, eso es para matar para aquí, para allá, no, increíble. Pero bueno, eso es una de las razones de que todos estos muchachitos, también que conseguir un arma es muy fácil, ¿no? Pero bueno, claro. Óyeme, ya en los años 30 las armas estaban por la libre aquí. Y Al Capone, ¿para qué usaba sus armas? O usaba para asaltarlas, ok, para hacer dinero. Pero aquí lo hacen para matar por el hecho de matar, simplemente de acabar a algo que no le gusta. O sea, ha habido una gran diferencia que ya, es decir, no se usa el arma de fuego para asaltar o para matar, sino realmente, principalmente se usa por matar, ¿no? Por Exacto, ¿no? Exacto. Eso es lo que ves a estos muchachos que nunca habían cometido ningún crimen y de repente entran en una escuela o en un cine o lo que sea y empiezan a disparar y a matar a gente. Así que ni siquiera es por razones de robo o no, es por el deseo de matar. Claro, eso es lo que ha cambiado nuestra sociedad desde el tiempo del Al Capone hasta ahora. En realidad es solamente tener un poco de mala suerte para tropezarte con algo de eso, ¿no? Mientras que por ejemplo, conseguir la loto hay que tener un montón de suerte para que te entren a tiro. Es un poco solamente de mala suerte. Óyeme,
el nuevo proyecto tuyo indudablemente nos parece, pues bueno, también muy interesante, como son tus libros anteriores, Los Traductores del Viento, y es decir, y el placer de matar una madre. Esperamos, bueno, poder hacer otra entrevista. Ha sido muy interesante estos libros. Para tu próximo libro me avisas y hacemos otra entrevista para hablar de eso, porque lamentablemente son temas que están vigentes. Y esperamos no encontrar, bajarme de un bus, a encontrar con un loco que esté tirando tiros por ahí. No, eso es cuestión de un poquito de mala suerte, no de mucha. Bueno, oye, Marta, te agradezco mucho y nos mantenemos en contacto. Hasta la próxima. Y que no pases mucho frío por allá por Montclair, ¿ok? Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye bye.